Hablar de la época dorada de Minecraft es algo difícil, ya que el juego lleva ya con nosotros más de 14 años desde su lanzamiento oficial, y desde entonces se han sumado millones de jugadores día tras día. Cada año está lleno de experiencias, momentos que se volvieron inolvidables para muchos y que ha sido algo que seguramente te ha acompañado en gran parte de tu vida. Y para cada uno de ustedes habrá un año en particular que lo considerarás único, pero hoy quiero hablarte de lo que fue para mí la época dorada de Minecraft, y la de muchos quizás. Y no me refiero solo al mero juego, sino a YouTube, a la comunidad y a todo lo que rodea a estos tiempos. Para mí y para muchos de los que crecimos en internet, esa época tiene una fecha marcada. Estamos hablando de los años 2012 y 2016. Unos años donde internet era totalmente distinto. No existía TikTok, no existía Instagram como lo conocemos hoy en día. No existían diversas cosas que no pensaríamos que hubieran hace 10 años. Y donde nuestra única preocupación al llegar de la escuela era ver si nuestro youtuber favorito ya había subido el nuevo episodio de su serie. Hoy vamos a recordar por qué esos años fueron mágicos. Vamos a hablar de los inicios del multijugador, de esas intros con Dubstep, de muchas series que nos marcaron y de por qué, aunque el juego hoy es técnicamente mejor, nunca volveremos a sentir lo que sentimos en esos años. Bienvenidos a la época dorada. Para entender de verdad por qué extrañamos esa época y por qué la considero como la época dorada, tenemos que recordar cómo eran las cosas antes. Estamos en el 2012 o 2013. El juego era algo más, digamos, salvaje, por así decirlo. Por ejemplo, hoy si quieres ir lejos, te pones unas elitras, lanzas un cohete y llegas en 2 minutos. En ese entonces, viajar era una pequeña odisea. Tenías que caminar y correr durante bastante tiempo. Y si tenías la suerte, ibas en bote. Pero no en los botes que hoy tenemos hoy en día, que son prácticamente indestructibles. Hablo de esos botes de antes, que prácticamente la madera parecía de papel. Porque si chocabas un poquito fuerte contra la orilla, o tocabas un nenúfar, a mimir, el bote se rompía en pedazos y te quedabas ahí flotando en medio del mar. Y es que era algo frustrante porque encima los ítems se te hundían hasta el fondo del mar. Las peleas también eran otra historia. Los escudos no existían y además tampoco existía el tiempo de carga que tienen las armas como hoy. Antes tenías que literalmente destrozar al pobre mouse, ya que había que hiperespamear el clic para hacer más daño. Y deja tú de eso, porque encima el asunto de la regeneración de la vida y el utilizar las manzanas doradas era interminable. Podrías pasar minutos y minutos peleando con alguien y no salir de ahí. Pero lo más difícil para mí era crear las cosas. Hoy tenemos la fortuna y una muy buena implementación del libro de recetas, lo cual nos resuelve la vida demasiado. Pero antes tenías que usar la memoria. Si querías hacer un pistón, un pastel, tenías 2 opciones. O eras un genio y te las sabías de memoria, o tenías que pausar el juego e ir a Google a buscar cómo hacer un pastel de Minecraft. Saberse todos los crafteos te aseguraba un puesto en Harvard prácticamente. Pero la magia de esa época no estaba solo en que el juego era difícil, estaba en el misterio. Porque hoy en día ya sabemos todo. Sabemos dónde aparecen los diamantes, sabemos cómo funcionan los mobs, sabemos todo. Y en ese entonces teníamos esa curiosidad y esa intriga por explorar, por descubrir cosas nuevas. No solo en Minecraft, sino en el propio YouTube, ya que muchas veces encontrábamos videos y veíamos a gente jugar con cosas que no conocíamos. Hoy en día sabemos que esas cosas eran los mods, pero en aquel entonces era totalmente desconocido para nosotros. Pero ¿saben también qué más veíamos antes? Creepypastas. En esos entonces había una fiebre de video de creepypastas, de todo lo que se te ocurriera, ya fuera de Pokémon, de Mario, de Sonic. Pero también teníamos algo, a Herobrine. Y es que internet hizo de las suyas. Todo empezó en foros con la icónica imagen de la primera aparición de Herobrine. Y esto desencadenó una serie de videos hasta el punto de cómo invocarlo. Tenías que sumar al hecho de que la propia Mojang en cada actualización ponía una leyenda que decía Herobrine ha sido removido. Y es que no importaba si no creías en los fantasmas, porque cuando estabas jugando solo en tu cuarto a las 11 de la noche y mirando la oscuridad, escuchabas ese típico ruido de cueva, te daba un escalofrío real. Veías un árbol sin hojas, una cruz en el suelo y pensabas, ¿será verdad? Ese miedo a lo desconocido, a sentir que no estabas solo en tu mundo, es algo que yo creo que se perdió.
Y no podemos olvidar cómo se veía el juego. Seguramente jugábamos en la laptop de la escuela o la computadora vieja de la casa. Literal, el poder ver de lejos era un lujo. Casi siempre jugábamos con esa niebla blanca espesa que no te dejaba ver más allá de unos cuantos bloques. Y si el juego no se te trababa, ya era ganancia. Porque muchos instalábamos cosas no para que se viera bonito, sino simplemente para poder jugar decentemente. Y si querías grabar un video para YouTube, allí aparecía arriba la marca de agua de Bandicam, pero ese era prácticamente el sello de calidad de un video de Minecraft. Y como el juego se veía un poco feo o simple, todos queríamos cambiarlo. Buscábamos packs de texturas, todos queríamos usar esas texturas que veíamos en los videos de Vegeta. O buscábamos unas que hicieran que el juego se viera más realista, aunque nuestra computadora sufriera. Era una época donde no importaba si tenías la mejor PC o si eras el mejor jugador. Lo único que importaba era la imaginación y las ganas de descubrir qué había en tu mundo. Pero no podemos hablar de la época dorada sin hablar de lo que realmente impulsó todo esto. Porque el juego era bueno, sí, pero lo que le hizo legendario fue YouTube, ya que entre los años 2012 y 2015, Minecraft dejó de ser solo un videojuego para convertirse en nuestro programa en televisión a diario. Tanto en España y en Latinoamérica surgieron los pioneros de Minecraft, nombres que hoy en día son leyendas de internet, pero que en ese entonces eran como nuestros hermanos mayores. Hablo de Vegeta, de Willy Reds, del Rubius, Stats, Alesby, entre muchos otros que están por ahí. Cada uno tenía ese estilo. Si querías reírte del caos y ver a alguien troleando, ibas con el Rubius. Si querías ver construcciones épicas o locas, ibas con Vegeta. Si querías ver a alguien que sabía un poquito más de técnico, ibas con Willy Red. Diría que en cierta parte ellos definieron lo que significaba ser youtuber en aquellos entonces. Y aquí quiero destacar la clave de todo, la rutina. Quiero que hagas memoria y recuerdas qué era lo primero que hacías después de llegar a la escuela. En mi caso, cada vez que llegaba me iba al poco rato a la casa de un amigo con el fin de ver con él series de Vegeta. Recuerdo perfectamente que veíamos en aquel entonces Planeta Vegeta y Apocalipsis Minecraft. Tiempo después de tener acceso a internet en mi propia casa, se volvió el llegar a casa y ver si habían subido algún video. Todo esto se volvió al final del día una rutina para mí. Y teníamos series para todos. Teníamos Planeta Vegeta, que esta serie nos enseñó a soñar. Vegeta no hacía una casa cuadrada de tierra, él hacía castillos flotantes, mansiones gigantes. Y lo más bonito de todo esto es que le daba vida. Le ponía nombre a los aldeanos, hablaba con sus mascotas, se inventaba historias sobre cómo defender el pueblo. Nos enseñó que podíamos usar la imaginación para que el juego no se sintiera solo. Y es que estamos hablando de que en aquellos entonces éramos simplemente niños. Yo creo que todo esto de la creatividad, de la exploración, de la curiosidad y todo lo nuevo por descubrir favorece mucho a un niño. Inclusive para la nueva generación que está viviendo esto de Minecraft, seguramente está experimentando esto, no quizás de la misma manera que nosotros, no quizás con los mismos youtubers, pero sin ellos saberlos o sin tú saberlo, quizás estés experimentando tu época dorada. Por otro lado, series como Diminutos con Willy y Stats creo que eran pura comedia, además de que siento que ambos le daban mucha vida a los videos. Pero si tengo que elegir una que ayudó a empezar todo esto y que realmente elegir cuál serie fue la mejor es algo imposible, porque siempre dependerá de cada persona y época en la que la vio, porque tuvimos Karmaland, Planeta Vegeta, Vegeta Extremo, entre otros, pero para mí una de las series que definió a toda una generación fue Apocalipsis Minecraft. Ver a Willy y a Vegeta juntos creo que era algo especial. Empezaron con unos pocos mods, construyendo esa mítica casa flotante para que no los mataran los zombies por la noche. Y seguramente recordarán aquel episodio donde le cayó un meteorito en la casa. ¡No! ¡Que salga Dios! Mira, ya tenemos portal, nene. ¡Me cago en todo! ¡Me cago en... Y es que quiero que noten la diferencia con las series de hoy en día. Hoy tenemos series increíbles como Tortilla Land, Karmaland 5 o QSMP, en donde ya existen eventos programados y administradores que controlan todo esto. Y podrán ser series quizás mucho mejor en varios aspectos, seguramente cuestiones de contenido, de integrantes y todo eso podrá ser mucho mejor. Pero en Apocalipsis Minecraft había una cosa en particular, y es que no había un guión como tal. El guión era simplemente su amistad, se sentía genuino. A veces pasaban 20 minutos de un episodio solo ordenando cofres o intentando craftear algo y fallando, o simplemente molestarnos entre ellos. Y nosotros lo veíamos completo, sin saltarnos ni un solo segundo.
Se sentía como ver a dos amigos jugando en el sofá de su casa y tú sentías que eras el tercer amigo sentado ahí con ellos. No veíamos el video por el juego, lo veíamos por ellos, porque nos hacían sentir acompañados. En esos días donde quizás te sientas solo o triste, poner un video de ellos era como entrar a un lugar seguro. Además, había que sumarle algo muy importante, y es que este tipo de series eran muy largas. Por lo tanto, teníamos que ver por lo menos durante 3 meses. Y con una subida diaria de capítulo, aunque no lo quieran admitir, esto era prácticamente nuestra novela de día a día. Y ojo, esta emoción no pasaba solo viendo videos, porque después de verlo nos daban unas ganas inmensas de jugar a nosotros. Y ahí es donde entraba la verdadera tensión. Porque ¿quién no recuerda el miedo y la adrenalina de escuchar la cuenta atrás de los juegos del hambre? Si jugar solo en tu mundo era para relajarte y construir, entrar al multijugador era ir directo a la guerra. 2013 y 2014 fueron sin duda alguna los años de los juegos del hambre. Hoy todos conocemos diversas modalidades de juegos e incluso juegos extremos al estilo MrBeast, donde 100 personas se enfrentan y solo una queda viva. Pero antes que todo eso fuera famoso, nosotros ya teníamos una experiencia similar. Porque con los juegos del hambre teníamos que enfrentarnos a otros 23 jugadores, lo cual desde que iba a iniciar la partida creaba una tensión enorme. Y comenzaba la cuenta regresiva. 3, 2, 1... Ya, en ese momento era un caos total. El sonido de veintitantas personas abriendo cofres al mismo tiempo era ensordecedor. Si tenías suerte agarrabas una espada de madera o una pechera. Si no, te tocaba salir corriendo hacia otro lugar y rezar porque alguien no te persiguiera. Luego teníamos la super tensión de que cuando ya quedaban como 3 jugadores, si no me recuerdo, te teletransportaba a la arena final y te tocaba luchar y rezar porque no se aliaran. Ganar una partida de los juegos del hambre te hacía sentir el rey del mundo por el resto del día. En mi caso, todo esto de los juegos del hambre me tocó vivirlo a través del celular. La verdad, era un poco raro en aquellos entonces porque ya existía Minecraft en celular, pero no era como lo conocemos hoy en día, que es prácticamente Minecraft Bedrock. En aquellos entonces, esta versión para celular se llamaba Pocket Edition, la cual podría decirse que era una versión más desactualizada de Minecraft. Incluso ahí como curiosidad, el Nether en esta versión no existía como tal. Había que hacer una especie de construcción y luego activarla para que spawnearan el material junto con los mods del Nether. Y es que jugar los juegos del hambre en el celular creo que era aún más caótico, debido a que si entrar a un servidor en PC era algo lioso, en el celular lo era aún más. Pero creo que para muchos de nosotros, nuestros primeros acercamientos al multijugador fue justamente en el teléfono. Dime en los comentarios si pasaste por lo mismo. Y es que después, las cosas se pusieron más rápidas con Skywars. Ya no teníamos que correr por un mapa gigante, ahora parecía ser una islita flotante y tenías que construir puentes hacia los demás mientras te lanzaban bolas de nieve para tirar al vacío. Era rápido, era frenético y era muy adictivo. Y curiosamente, con este modo de juego surgieron aún más variantes como Bedwars, entre otros. En mi opinión, creo que estos modos de juegos son relativamente mejor que los juegos del hambre, porque en los juegos del hambre podías pasar mucho tiempo tratando de buscar a gente y no encontrabas a nadie, cosa que no pasaba en los de Skywars. Y aquí podemos hablar de los servidores más recordados, los más legendarios, lugares como Limpocraft, Hypixel o el mítico Miniplex, que hoy en día casi nadie menciona, pero que en su momento estaba lleno de gente. Creo que todos en ese entonces querían entrar a esos servidores premium, principalmente por una razón, porque eran servidores donde Vegeta y Willy Red jugaban, y muchos de nosotros nos queríamos conectar para tener la suerte de algún día encontrárnoslo. No sé si ustedes tuvieron la suerte de encontrarlos, pero si sí, díganme en los comentarios. Recuerdo perfectamente el siempre andar buscando servidores no premium, ya que la gran mayoría de nosotros jugábamos en versiones piratas de Minecraft, y que se hicieran servidores para no premium creo que fue una bendición. Recuerdo pasar horas y horas jugando en servidores, particularmente en una modalidad llamada puentes, que creo que hoy en día ya no existe, o por lo menos en los servidores que he entrado ya no la tienen. Inclusive recuerdo que Vegeta llegó a subir un video de esa modalidad. También había que sumarle una cosa, y es que en aquellos entonces, cuando uno quería jugar con alguien en línea, tenía que hacer llamada.
Pero en esos entonces no existía ni Discord, WhatsApp y ni siquiera se pueden hacer llamadas a través de Facebook. En ese entonces teníamos que recurrir a Skype. Además de eso, el jugar multijugador en un mundo junto con un amigo era todo un lío, ya que no existían cosas como los RIMs o servidores privados que te facilitaban todo. Había que usar el famoso Hamachi. Yo recuerdo haber intentado en más de una ocasión instalar y usar el programa sin éxito. Era pasar horas y horas configurándolo para que al final no me sirviera. Incluso recuerdo que una vez un señor de un internet me regañó porque lo estaba instalando junto con un amigo y pues no se permitía instalar cosas. Ciertamente durante todos estos años, tanto con amigos como en YouTube, están llenos de recuerdos. Puedo hacer menciones como Monster School. Esos videos recuerdo mucho que me gustaba verlos. La verdad es que hoy en día ya ni siquiera recuerdo de qué era la temática, pero recuerdo haberlos disfrutado. Recuerdo disfrutar ver videos tutoriales de mods que nunca llegué a jugar. El simple hecho de soñar que algún día podría hacerlo me gustaba. En esos años teníamos un verdadero sinfín de contenido, no solo en el propio juego base de mods, sino también en servidores, en series, en animaciones. Había un mar de cosas por explorar y viéndola atrás fue una época bonita. Dicen que no sabes que estás en los buenos tiempos hasta que ya pasaron. Para mí, la época dorada empezó a desvanecerse alrededor del 2016 y 2017. Y es que ¿qué pasó? Pasaron varias cosas. Primero que todo, tenemos la actualización 1.9, la Combat Update. Y es que esto dividió a la comunidad. El cooldown en los ataques mató el ritmo frenético de los juegos del hambre y el PvP clásico para muchos. En aquellos entonces e incluso hoy en día fue una actualización que generó mucha polémica, porque además de eso hubieron diversos servidores que tardaron bastante en actualizar y muchos otros decidieron quedarse en una versión antigua solo por el mero hecho de conservar ese estilo de combate. Después tenemos el segundo factor, la fatiga. Después de 4 o 5 años de dominio total, la gente se empezó a cansar de Minecraft y los youtubers también se cansaron. La gran mayoría de los youtubers de Minecraft comenzarían a subir otro tipo de contenido, y es que desde el 2011 llevábamos viendo contenido de Minecraft. Se ha visto en aquel entonces ya demasiadas cosas y no quedaba casi hueco para la creatividad, y es natural el cansarse de ver lo mismo día tras día. Incluso a ti te pasó y te seguirá pasando. Trata de recordar qué tipo de contenido veías hace 6 meses. Seguramente ya no es el mismo que veas hoy. Y tercero, llegaron nuevos juegos. Primero llegó Clash Royale. Hubo una fiebre masiva que duró un tiempo. Todo el mundo lo jugaba, surgieron decenas y decenas de nuevos youtubers a crear esta clase de contenido. Además de eso, al ser un juego free to play, era muy obvio que llegaría mucha gente para jugarlo, y esto provocaría que se dejaran de ver muchas cosas de Minecraft. Y cuando Minecraft empezaría a recuperarse un poco, hubo algo que lo sepultó a 100 metros bajo tierra. Yo sé que sabes de qué hablo de Fortnite. Fortnite llegaría en el 2017, pero anteriormente ya empezaba a haber un auge por los Battle Royales gracias a PUBG, pero fue Fortnite lo que hizo que todo esto explotara al ser un juego gratis, al igual que Clash Royale. Y al igual que en Clash Royale, llegaron nuevos youtubers, y muchos de los que subían contenido de Minecraft pasarían ahora a subir contenido de Fortnite. Fue un juego masivo en el cual se realizaron muchos eventos y que mucha gente se quería sumar, ya que para muchos fue considerado un momento clave en el cual podrías tener éxito en YouTube o en el propio juego. Todo esto causó que Minecraft pasara por un periodo oscuro de varios años. Las visitas bajaron, muchos servidores cerraron, parecía que la magia se había acabado para siempre. Pero lo que no sabíamos en ese entonces es que esa pausa era necesaria. Necesitábamos extrañarlo para volver a armarlo años después, porque nadie echa de menos algo que ya no está. Pero no sería hasta el 2019 donde Minecraft volvería a resurgir. Y si bien en todo el mundo el juego estaba volviendo a despertar, principalmente porque PewDiePie subiría una serie de Minecraft, nos enfocaremos en nuestra comunidad hispanohablante, porque nuevamente los youtubers más conocidos harían una serie que hizo revivir el interés de muchos en Minecraft, la cual fue Karmaland 4. Y es que el regreso de Karmaland, no sé ustedes, pero siento yo que se sintió como una película de Avengers, porque Karmaland ya no solo era principalmente de Vegeta, Willy Rex y los mismos integrantes de siempre, sino que vendrían más personas, pero sobre todo Auron y Rubius. Estamos hablando de gente que tiene comunidades enormes, y ver a tantos youtubers dentro de una misma serie es algo que no se ve todos los días. Yo no llegué a ver mucho Karmaland 4, solo estuve ocasionalmente en algunas ocasiones, pero estoy seguro que la gran mayoría de nosotros
se encontraba con alguno que otro clip en algún lado. Me parecía muy gracioso a veces ver cómo Rubius se la pasaba molestando a Vegeta en este caso. Y es que también hubo una cosa muy importante, porque este Karmaland ya no era esperar un capítulo de YouTube, ahora podrías verlo a través de Twitch, y creo que eso marcó una gran diferencia debido a que ahora podrías estar viendo una serie que te gustaba durante horas, aunque fuera de fondo mientras hacías algo, lo cual terminó generando una mayor cercanía con los creadores de contenido, y además le agregaba una emoción, porque podría pasar cualquier cosa al estar en vivo. Y no solo fue Karmaland, empezaron a surgir diversas series entre youtubers de nicho, y con ello el contenido general de Minecraft volvería a asarse con los años. Empezamos a ver eventos masivos, torneos, series, eventos, entre muchas cosas. Gracias a todo esto tenemos eventos que hemos visto hoy en día, como podría ser Squidcraft, que fue lo más reciente a fecha de este video. Pero saben una cosa que me parece curiosa, y es que seguramente aquí haya dos tipos de personas que estén viendo este video. Alguien que lleva jugando a Minecraft desde 2011 y seguramente tendrá arriba de 25 años, y alguien menor de edad quizás, una nueva generación que llegó a Minecraft mucho después. Y es que prácticamente nos encontramos con gente de nuevas generaciones que están llegando al juego. Personas que quizás hoy no lo saben, pero quizás este día, este año, en el futuro será para ellos su época dorada. Entonces, ¿por qué consideramos el 2012 al 2016 como la época dorada? ¿Era el juego mejor? Objetivamente, no. Hoy tenemos más bloques, más biomas, más mecánicas, más series, más mods. En general, tenemos muchas más herramientas y cosas para entretenernos y para facilitarnos que antes. Creo que una época dorada no creo que se defina por qué tantas cosas hayan pasado o a qué nivel hayan pasado. Para mí una época dorada se define por lo que nos hizo sentir, por lo que nos hizo vivir, pero sobre todo por lo que nos hizo sobrevivir, ya que la infancia para muchos tiende a ser dura por X o Y razón. El encontrar un pequeño refugio en algún lugar y que te ayude a pasar un mejor rato es algo que años después atesoraremos con mucho cariño. Y es que esa época dorada ya pasó y no va a volver, y está bien, que los recuerdos que creamos ahí, las amistades que hicimos, las historias que vivimos, esas cosas se quedarán con nosotros para siempre. Y para las nuevas generaciones, para la gente más joven, quizás hace 5 años fue tu época dorada. Es loco pensar que estamos más cerca del 2030 que el 2020. Esto nos demuestra que el tiempo realmente pasa rápido. A veces uno se pregunta, ¿qué he hecho yo durante estos últimos 5 años? Y cuando recuerdas que esa época dorada fue ya hace 10 años, creo que pega aún más. Pero por eso, pienso que está bien apreciar el pasado. Al final del día, nuestro pasado es lo que define quiénes somos hoy en día. Y que aún más, seguimos siendo fieles a nosotros mismos. Seguimos siendo nosotros. Quizás pienses que este año no es especial. Quizás pienses que hoy es un día muy duro. Pero eventualmente sé que lograrás salir adelante. Continuarás y lograrás conseguir de poco en poco las cosas que alguna vez quisiste. Y un día dentro de 5 años recordarás este día con cariño, quizás incluso como tu época dorada. La vida continuará avanzando y nosotros con ella. A veces nos castigamos pensando que lo mejor ya pasó, que el mundo de hoy es demasiado rápido, demasiado ruidoso, demasiado vacío. Pero si algo nos enseñaron todos estos años entre los bloques, es que nosotros tenemos el poder de darle forma a nuestra realidad. Solo te puedo decir que valores este momento, valores a la gente con la que compartes tus directos o tus partidas de hoy, porque dentro de 5 o 10 años quizás este video también será parte de tu época dorada.